Nuevas Tierras, por Charles Fort. El buen lector te comparte esta fascinante y provocadora obra de fenómenos extraños, que desafió para siempre las verdades absolutas de la ciencia convencional. Y si el cielo sobre nuestras cabezas no fuera el vacío infinito que nos han contado, sino un vasto territorio repleto de secretos ocultos, he aquí una recopilación de anomalías reales, desde extraños objetos luminosos y lluvias de sustancias inexplicables, hasta detonaciones celestes que sacudieron ciudades enteras. El autor nos invita a mirar el firmamento con ojos nuevos y a cuestionar el supuesto aislamiento de nuestro planeta. Lo que estás a punto de escuchar es un viaje magnético hacia lo desconocido, una crónica de misterios auténticos que la historia oficial intentó silenciar y que hoy cobran vida para despertar su curiosidad más profunda. Prepárate para cuestionar la realidad y descubrir los enigmas que acechan en las alturas. ¡Ey! Acomódate y disfrutemos juntos este audiolibro. En las sombras de una noche cualquiera, un lector febril se sumergió en las páginas olvidadas del conocimiento prohibido, ignorando las advertencias tradicionales para desenterrar relatos de mundos ocultos, lluvias de colores imposibles, extrañas ruedas luminosas surcando los mares nocturnos y la escalofriante sospecha de que la humanidad no es más que el trofeo de entidades superiores. Aquel despertar abrió las puertas hacia una nueva era, un paralelismo exacto con el final del siglo XV, cuando los mapas se rompieron para revelar tierras al oeste. Hoy, el universo vuelve a contraerse y a expandirse, empujando a una población inquieta y confinada a buscar un escape, ya no en las direcciones conocidas de una tierra completamente explorada, sino en las dimensiones inexploradas del firmamento. Existen costas celestiales, continentes suspendidos en las alturas, de donde caen extraños materiales y tormentas, verdaderos sansalvadores del cielo que aguardan a los audaces, desafiando abiertamente la gélida y dogmática ortodoxia de la ciencia tradicional que se empeña en dictar lo que debe ser invisible. Millones de testigos han contemplado procesiones de seres militares, luces parpadeantes en los cráteres de la luna que parecen cantar himnos y navíos de mundos lejanos explorando nuestra atmósfera. Verdades sepultadas por un sacerdocio científico que encadena el pensamiento y afirma que la nada es el único horizonte practicable. Para alcanzar estas nuevas tierras, con sus luces, sus músicas cósmicas, sus ejércitos de ángeles y sus jaurías infernales, la mente humana debe cruzar primero un desierto de fórmulas rígidas, dogmas académicos y falsedades astronómicas, transformando el árido camino en una revelación de contradicciones humanas y preparándose para escuchar los extraños lamentos de criaturas desconocidas que aguardan justo a la entrada de este inmenso y misterioso viaje. 3 veces consecutivas, embriagado por la exaltación, el diario del Instituto Franklin proclamó la confirmación absoluta de una predicción astronómica, un arrebato de júbilo por parte del profesor Plinio, que, lejos de demostrar una ciencia exacta, revela que no existen diferencias reales entre las estrategias de los astrólogos y la de los astrónomos, habitando ambos una misma época de oscuridad. El filósofo Bacon
ya señalaba en su tiempo cómo los astrólogos ganaban prestigio apuntando a múltiples objetivos, ignorando por completo sus fallos y publicitando con descaro sus aciertos. Una táctica idéntica a la empleada cuando se anunció el avistamiento de dos supuestos planetas entre Mercurio y el Sol. Durante el eclipse de agosto de 1878, el profesor reclamó que los cuerpos estaban en la posición exacta de sus cálculos previos, equiparando su hazaña a los dos únicos grandes precedentes de la historia, el descubrimiento de Neptuno y el del cinturón de asteroides. Sin embargo, aceptar que las matemáticas han guiado alguna vez un descubrimiento astronómico destruiría los cimientos de la verdad, pues la realidad demuestra que toda la ciencia de los astros está oprimida por una tiranía de anuncios falsos y que ningún hallazgo ha sido otra cosa que observacional o accidental. En los manuales, la búsqueda de Neptuno se narra como un triunfo sin parangón, mostrando al astrónomo Le Verrier saliendo de profundas meditaciones para señalar con el dedo el lugar exacto del nuevo planeta. Pero la crónica oculta que, mientras él calculaba un solo cuerpo exterior a Urano, el astrónomo Hansen aseguraba que eran dos, y el astrónomo Airy dudaba de que existiera alguno. De modo que cualquier resultado habría servido para glorificar las conjeturas de la época. Le Verrier fijó la distancia de ese planeta hipotético entre 35 y 37 veces la distancia de la Tierra al Sol, pero el cuerpo real apareció a tan solo 30 veces esa distancia. Una discrepancia tan enorme que los astrónomos de los Estados Unidos se negaron a aceptar que el hallazgo fuera fruto de un cálculo, demostrándose, además, que el periodo de revolución real difería drásticamente de los siglos computados en los despachos de Francia e Inglaterra. El engaño se repite al narrar el descubrimiento de los asteroides mediante la supuesta ley de Bode, omitiendo que la Sociedad de Astrónomos organizada para buscar un único planeta entre Júpiter y Marte no encontró absolutamente nada, y que el verdadero descubridor del primer asteroide, Piazzi, no buscaba un cuerpo hipotético, sino que cartografiaba las estrellas de Tauro por cuenta propia, cuando divisó una luz móvil que anunció inocentemente como un cometa. Las supuestas verdades científicas se sostienen sobre ilusiones entrelazadas, como las predicciones del profesor, cuyas luces anunciadas jamás volvieron a ser vistas, demostrando que cuando un astrónomo obsesionado con los cálculos apunta al firmamento y acierta por puro azar a una distancia respetable de algo real, los libros de texto lo elevan al estatus de genio, sepultando en el olvido a los científicos que fallan de forma sistemática. La falsa apariencia de exactitud en la astronomía adormece el pensamiento independiente a través de fórmulas complejas que la gente acepta con una devoción casi religiosa. Pero si el prestigio de esta disciplina se desmoronaron al revelarse como una composición de burbujas y connivencias, surge la alarmante duda de qué solidez puede quedar en los demás logros humanos. Si la ciencia más rigurosa no es más que un espejismo, la existencia entera parece un organismo enfermo que deambula por el espacio, mostrando sus imperfecciones ante sistemas cósmicos saludables. Una criatura desahuciada cuyas civilizaciones padecen el brote de sus propias ciencias, dejando la desalentadora certeza de que no es posible descubrir nada nuevo.
sino únicamente delatar los síntomas de una decadencia inevitable. Plantaciones sureñas con rostros oscuros postrados contra el suelo y regiones del norte con rostros pálidos vueltos hacia el firmamento contemplaron durante la noche del 13 al 14 de noviembre de 1833 el espectáculo celestial más sensacional del siglo XIX, cuando una lluvia torrencial de meteoros encendidos brotó de los cielos durante 6 horas a lo largo de toda la costa atlántica de los Estados Unidos. Ante semejante prodigio, los astrónomos experimentaron la imperiosa necesidad de formular el fenómeno, impulsados por una obsesión casi monomaníaca de medir y encasillar cada elemento del universo en ecuaciones matemáticas. Fue el profesor Oersted el primero en asegurar que estos meteoros, conocidos como las Leónidas, giraban alrededor del Sol cada 6 meses, una afirmación que resultó completamente errónea. Más tarde, el profesor Newton declaró de manera empírica que el periodo real era de 33 años y cuarto, una conclusión que requería de una validación racional y matemática para mantener el prestigio de la astronomía, tarea que asumió el doctor Adams, quien, respaldado por la gloria patriótica de haber sido aclamado como el descubridor de Neptuno, confirmó matemáticamente dicho hallazgo y predijo el regreso de la lluvia para noviembre de 1866 y de 1899. En la fecha señalada de 1866, hubo meteoros abundantes, como suele ocurrir a mediados de noviembre, pero la exhibición no se pareció en nada al cataclismo de 1833, a pesar de lo cual la teoría exigía un despliegue igual o mayor para la noche equivalente del año siguiente. Cuando llegó esa fecha, el fenómeno se vio en los Estados Unidos, pero no en Inglaterra, lo que llevó al astrónomo Ricardo Proctor a justificar la ausencia, alegando falsamente que el cielo británico no había estado despejado, una excusa desmentida por los registros meteorológicos oficiales de la época, que confirmaron una noche mayormente limpia. El profesor Newton había extraído su ciclo analizando registros antiguos desde el año 902, seleccionando datos a conveniencia de manera similar a quien busca y encuentra un cometa cada 75 años exactos. Pero la prueba de fuego llegó en noviembre de 1899, cuando la expectación mundial se transformó en una decepción absoluta al no aparecer ninguna Leónida en el firmamento. La comunidad científica intentó salvar su orgullo, posponiendo la cita para el año siguiente y luego para el próximo, atribuyendo finalmente el fracaso a supuestas alteraciones causadas por Júpiter y Saturno, planetas que, curiosamente, jamás habían perturbado las Leónidas durante las cruzadas, el descubrimiento de América o la Revolución Francesa, revelando que las matemáticas sagradas se convertían en un desorden confuso cuando los acontecimientos contradecían las predicciones. Este paraíso ficticio de ecuaciones corruptas se extiende también al indómito territorio de los cometas, donde el incumplimiento de los retornos previstos representa una humillación constante para la ley de la gravitación universal, acumulando listas de cuerpos perdidos que, como el cometa Brugh o el Giacobini, jamás regresaron en las fechas calculadas por los astrónomos. La historia registra el fiasco de 1848, cuando se anunció con gran pompa el regreso de un gran cometa, y ante su total ausencia, los matemáticos pasaron 10 años recalculando e inventando complejas interacciones ocurridas
siglos atrás para justificar el error, multiplicando predicciones que fijaban la llegada en fechas tan contradictorias como 1866, 1860, 1864 o 1858, sin que el astro apareciera jamás. En contraposición, la noche del 30 de junio de 1861, un rey de la noche emergió de forma imprevista, un cometa de una magnificencia colosal, del tamaño aparente de la luna. Irrumpió en los cielos sin que ningún astrónomo lo hubiera visto venir, obligándolos a declarar apresurada y erróneamente que se trataba de un objeto diminuto que desaparecería de inmediato, aunque permaneció visible durante casi un año. Finalmente, las contradicciones alcanzan niveles insostenibles en la medición de distancias y trayectorias, como ocurrió tras el descubrimiento del cometa Holmes en 1892, respecto al cual los científicos computaron distancias que variaban entre los 20 y 200 millones de millas, llegando el profesor Berberich a asegurar de manera matemática y alarmante que el cuerpo se aproximaba con tanta rapidez que colisionaría con la Tierra en pocos días después, mientras el cometa, ajeno a los cálculos, continuaba su marcha, alejándose pacíficamente en la inmensidad del espacio. Semejante falta de acierto no significa necesariamente que los astrónomos representen una incompetencia especial, pues sus métodos recuerdan demasiado a los de filántropos, contables, creadores de tratados y especialistas de cualquier otra disciplina, donde las falacias básicas son evidentes para sus opositores, demostrando que los supuestos fundamentos de la existencia son mitos y que el progreso es solo un conflicto entre viejas y nuevas ilusiones. Frente a este panorama, resulta necesario buscar una expresión más amplia que lo racionalice todo, concibiendo que lo irracional es solo una visión fragmentada de un todo subyacente que se desarrolla a través de planetas, ríos, políticos y astrónomos. Un nexo en el que las naciones enfermas, los cometas destrozados y las angustias del Sol conviven con la jocosa ironía de quienes pretenden conocer el movimiento de una estrella lejana, mientras fallan al predecir el regreso de un cometa cercano. En este entramado de certezas ficticias, la afirmación de que las estrellas varían debido a la presencia de cuerpos oscuros que las rodean carece de bases maduras, como quedó demostrado con el supuesto triunfo del profesor Otto Struve, quien anunció en marzo de 1873 el descubrimiento de un compañero para la estrella Procyon, justo en la órbita circular calculada previamente en términos gravitacionales por el profesor Auwers. Esta aparente victoria científica, confirmada y medida con precisión por un astrónomo de los Estados Unidos, se desmoronó por completo al descubrirse un defecto entre las lentes del telescopio de Struve, que proyectaba un compañero similar alrededor de cada gran estrella, revelándose además que las mediciones del astrónomo americano se habían realizado sobre un cuerpo celeste largo tiempo conocido. La astronomía protege sus islas de estabilidad aparente mediante relatos modificados para el consumo de los fieles, como ocurre con la célebre historia de la estrella de Algol, respecto a la cual el Sir Robert Ball y el profesor Vogel dictaron con precisión divina diámetros, velocidades y distancias exactas de un cuerpo invisible y su compañero, una estructura matemática imponente que fue anulada por investigaciones posteriores de Chandler y Mora, quienes
demostraron la existencia de irregularidades y movimientos conjuntos que nadie había podido prever ni contabilizar. El engaño se repite con el compañero de la estrella Sirio, cuya existencia y órbita fueron deducidas por la manía calculadora de Auwers y supuestamente confirmadas en 1862, cuando Alvan Clark apuntó su nuevo telescopio hacia la posición precisa. Sin embargo, los registros astronómicos y los diagramas de Flammarion demostraron poco años después que el cuerpo celeste no se movía en la órbita prevista y que las dos trayectorias no correspondían. En lo absoluto, la supuesta coincidencia del hallazgo original de Clark se diluye al revelarse que las observaciones de la época detectaron no uno, sino 6 pequeños cuerpos alrededor de Sirio, lo que sugiere que el observador simplemente seleccionó entre todas las luces visibles aquella que se encontraba a la distancia exacta requerida por los cálculos matemáticos para fabricar un triunfo artificial impregnada de presunción y falsedad. La ciencia astronómica posee un poder hipnótico tan inmenso que le permite sobrevivir a sus propios golpes mortales mediante el sencillo procedimiento de olvidar sus errores o negar categóricamente la capacidad de cometerlos, tal como aseguraba el astrónomo Ricardo Proctor, al afirmar de modo tajante que las ideas sobre las distancias celestes estaban basadas en demostraciones absolutas y jamás podrían cambiar. Sin embargo, frente a esta supuesta infalibilidad, la historia revela humillaciones memorables para los ortodoxos, como la ocurrida en diciembre de 1639, cuando el joven de 18 años, Jeremías Horrocks, un completo desconocido para la comunidad científica de su época, desafió las predicciones del mismísimo Kepler y de Landsberg sobre el tránsito de Venus, mientras los grandes maestros aseguraban que el planeta pasaría por extremos opuestos del Sol. El muchacho dedujo con lógica simple que tomaría un camino intermedio, convirtiéndose en el único en observar y reportar el acontecimiento, un logro que los manuales astronómicos posteriores absorbieron de manera conveniente, elevando al joven al rango de gran astrónomo para perpetuar su propio prestigio. Esta capacidad de asimilación tiene también métodos de castigo y silenciamiento para aquellos observadores que osan reportar lo inesperado, como le sucedió al doctor Lescarbault en 1822, quien, tras anunciar el descubrimiento de una nueva estrella, fue ridiculizado públicamente por Flammarion al asegurar que solo había descubierto al conocido planeta Saturno, una táctica de desprestigio que oculta una profunda incompetencia general, reflejada en registros oficiales donde numerosos astrónomos reportaron cuerpos oscuros desconocidos cruzando el Sol en fechas donde el almanaque náutico demostraba que se trataba simplemente del planeta Mercurio, al cual no supieron reconocer. El control férreo sobre lo que está permitido ver se impuso igualmente en el caso de Andrés Barclay, miembro de la Real Sociedad Astronómica, quien, al publicar dibujos detallados de Júpiter con protuberancias, de Marte con un cuerpo esférico adherido y de Saturno con forma de hongo, fue tildado de alucinado por el capitán Noble y expulsado discretamente de los registros oficiales bajo la premisa de que un telescopio solo es válido si confirma las apariencias convencionales. A pesar de lo que investigaciones posteriores sugirieron que el planeta Júpiter efectivamente presenta deformaciones en su superficie, esta fragilidad e inexactitud académica
quedó completamente al descubierto durante una agria disputa entre los astrónomos Herbert Sadler y George Chambers, a propósito del catálogo de estrellas dobles del almirante Smith, una obra calificada por el astrónomo real como de mérito excelente. Cuando Sadler osó criticar el texto, fue acusado de calumnia y presionado para dimitir por el propio Chambers, quien había dictado la nueva versión. Pero, al ser desafiado a probar sus afirmaciones, Sadler listó 50 errores flagrantes y de la gravedad más absoluta, abriendo el camino para que otros expertos como Burhan publicaran 30 páginas enteras de equivocaciones recurrentes e imposibles de justificar como simples fallos de observación. El hallazgo de 13 páginas netas de errores en un manual de referencia destruye la noción de que los astrónomos constituyen una aristocracia intelectual selecta por encima del resto de la raza humana, devolviendo a estos calculadores a una falibilidad muy distante de la perfección divina, que se autoatribuyen en sus discursos. La propensión a moldear la realidad según los deseos propios se manifestó cuando el director del Observatorio Lick informó falsamente a la prensa sobre el registro de una explosión que jamás detonó. Este sistema de observación complaciente e ilusorio se refleja en la astronomía tradicional, cuyos dogmas geodésicos sobre la curvatura y el movimiento terrestre carecen de cimientos reales, como demostraron los experimentos fotográficos de planicie en el canal de Bedford y las contradicciones sobre la supuesta forma de peonza de la Tierra. El sistema copernicano solo se impuso por simplicidad geométrica, pero carece de pruebas obvias y se fundamenta en 3 nociones abstractas que resultan ser puras contradicciones teóricas: la aberración de la luz, el paralaje anual y la espectroscopia estelar. La aberración y el paralaje quedan anulados por el veloz desplazamiento del propio sistema solar hacia la estrella Vega, un viaje colosal que debió deformar las constelaciones sin que se haya comprobado cambio alguno en 2 milenios. Por su parte, la espectroscopia es una herramienta de asombrosa inexactitud, donde los científicos obtienen resultados opuestos sobre la atmósfera de Marte o Venus y emiten diagnósticos contradictorios ante fenómenos como la nueva estrella Nova Aurigae, demostrando que el espectro estelar es solo una sombra interpretada a conveniencia. Asimismo, la velocidad de la luz y las distancias planetarias se basan en cálculos e irregularidades de los satélites de Júpiter que los físicos y astrónomos ajustaron mediante pactos de apoyo mutuo para sostener sus teorías. De este modo, cuando el dogma astronómico modificaba la distancia oficial del Sol, todos los observadores reajustaban convenientemente sus mediciones sobre Marte, Venus y Júpiter para coincidir con el nuevo estándar, aplicando herramientas científicas a distancias donde pierden toda utilidad y revelando la profunda esterilidad de una disciplina ficticia. La distancia del Sol y la Luna mediante la triangulación ofrece resultados opuestos, revelando que si el margen de error a pocos kilómetros es enorme, la distancia adjudicada a los astros es una mera conjetura que invalida el keplerismo y sus regularidades newtonianas. Kepler formuló sus leyes sobre proporciones planetarias y música de las esferas que se aplican con idéntica precisión a una Tierra inmóvil, mientras que Newton estructuró la gravedad ignorando la repulsión y acumulando notables fracasos predictivos.
prefiriendo la noción de un planeta móvil sin aportar un solo dato concluyente. Frente a las distancias inconcebibles ideadas para justificar constelaciones que no han cambiado en 2000 años, la falta de cambios no se debe a una lejanía astronómica, sino a que los astros están cerca y son afectados por fuerzas locales. Alineaciones perfectas, la estabilidad de las posiciones desde hace 1000 años y fenómenos como la nube observada en Perseo o los cambios abruptos de posición en las nebulosas demuestran que las transformaciones ocurren a una proximidad real. Asimismo, indican que todas las estrellas mantienen una misma amplitud de arco, lo que implica que se encuentran a la misma distancia de la Tierra, fijadas en una estructura cóncava y giratoria que rodea un centro estacionario. Esto se confirma con el fenómeno del Gegenschein y con las lluvias de meteoros, cuyos puntos de origen cambian con las constelaciones y mantienen una sincronización que obliga a concluir que estos cuerpos navegan los cielos y bombardean la Tierra desde una cercanía real. La neoastronomía plantea que el firmamento es una formación cóncava y sustancial, donde la Tierra es el núcleo central y las estrellas son porofuncionales. En este entramado, los razonamientos científicos solo organizan datos alrededor de premisas arbitrarias que dependen del espíritu de una era. Muestra de ello es el catálogo de visiones y detonaciones que la ciencia ignora, como las misteriosas urbes flotantes avistadas en el cielo de Irlanda a finales del siglo XVIII, o los tránsitos de cuerpos oscuros frente al Sol, registrados por astrónomos como Fritz. Asimismo, detonaciones persistentes bautizadas como los sonidos de Modus y fuertes estallidos aéreos vinculados de forma exclusiva a regiones como el Piamonte y la isla de Mélida, demuestran una relación local que desafía la supuesta velocidad orbital de la Tierra. Esta proximidad insospechada se manifiesta también en la Luna, donde la desproporción de sus cráteres y el parpadeo constante de luces en Aristarco sugieren que ambos cuerpos comparten una misma iluminación. O en el planeta Marte, desde cuyo disco los testigos vieron emerger un bólido luminoso que alcanzó la Tierra en pocos segundos. Del mismo modo, el resplandor visible en Venus y los reportes de objetos con formas estructurales que permanecen estacionarios o cambian de rumbo de manera errática contradicen los manuales dogmáticos, planteando el indescifrable enigma de cómo estos cuerpos logran aproximarse y coordinarse con planetas que supuestamente se desplazan a velocidades astronómicas. El misterio de cómo la Tierra puede recibir objetos y sustancias del espacio sin que se pulvericen por el impacto desafía la idea de un planeta que viaja a velocidades vertiginosas. Crónicas de diversas latitudes muestran una relación directa entre sismos y extrañas precipitaciones celestes. En Irkut, Conrie y San Luis, violentos temblores coincidieron con estruendos aéreos prolongados, ruidos de artillería en el firmamento y caídas copiosas de fango, hollín o fragmentos calientes con olor a azufre. Asimismo, la regularidad con la que caen sustancias idénticas en un mismo suelo, como las piedras negras repetidas en Birmingham o las semillas en Prusia, contradicen la noción de un mundo en veloz movimiento. Lejos de ser un vacío estéril, el espacio alberga una enorme cantidad de archipiélagos celestes y seres vivos. Astrónomos en Nápoles, Birmingham, documentaron flujos de objetos oscuros y formas desconocidas con apéndices que avanzaban a velocidades distintas por el firmamento.
mientras que procesiones de cuerpos extraños marchando en líneas paralelas sobre la Luna sugieren la presencia de ejércitos espaciales desfilando cerca del satélite. Fenómenos interpretados en el pasado como ángeles o espejismos de tropas terrestres constituyen visitas auténticas de viajeros exteriores, cuyas siluetas continúan desfilando ante la Tierra, revelando parajes insospechados que flotan en el vacío, frente al exclusionismo de la doctrina convencional que oculta estos datos para aislar al planeta. La década de 1860 mostró un incremento notable en señales e interacciones dinámicas en los entornos lunar y marciano, reflejado en fulgores intermitentes en los cráteres Aristarco y Picard, transformaciones geométricas en Lynne y la aparición de luces en código en el cráter Platón, donde se registraron exhibiciones de hasta 28 luces nítidas, brillando de manera independiente a la luz solar. Esta proximidad insospechada se intensifica durante las oposiciones de planetas vecinos como Marte o Venus, periodos en los que Bloomington, Bruselas y el denominado Triángulo de Londres presenciaron fogonazos intermitentes, cuerpos luminosos desconocidos junto al Sol, explosiones celestes y lluvias de tinta o granizo negro. Al mismo tiempo, la Luna exhibió una actividad extraordinaria ligada a estos ciclos con la aparición y desaparición repentina de la estructura Ignis y la presencia de densas brumas rojizas que mutaban en esos cráteres. Una notable serie de espejismos concentrados en las costas del mar Báltico y Suecia, donde se divisaron imágenes nítidas de pueblos nevados, barcos de vapor y ciudades fortificadas a cientos de millas de su ubicación real. Apunta a la proyección de sombras procedentes de una gran masa suspendida temporalmente sobre la región. Todos estos hilos de datos, que incluyen la caída de meteoritos idénticos en un mismo punto geográfico, y luces nocturnas que se repiten con regularidad matemática sobre un mismo cenit, convergen en la existencia de un vínculo directo entre la Tierra y regiones fijas del espacio, desafiando la sacralidad de los movimientos terrestres y sugiriendo la presencia de una plataforma inamovible que permanece ajena a los impulsos del movimiento universal. La asombrosa agilidad de ciertos objetos luminosos suspendidos de forma efímera sobre Venus o navegando a gran velocidad hacia Saturno e independientemente de las leyes académicas, sugiere la existencia de navíos celestes capaces de explorar el espacio. Encuentros similares se repitieron cerca de la Tierra y la Luna, documentándose naves provistas de potentes focos proyectores que recorrieron distancias descomunales en pocas horas sobre Liverpool y Saigón. La fijeza y estabilidad de nuestro mundo ante constelaciones inalterables resulta un factor crucial para el retorno y partida de estos viajeros, quienes se desplazan a través de las regiones polares estelares, donde el movimiento es nulo. El firmamento ha sido escenario de visiones biológicas y procesiones disciplinadas, como la silueta de un caballo blanco en Virginia Occidental. Soldados uniformados realizando maniobras militares en Richmond, o divisiones de infantería marchando durante 3 días en Hungría. Estas procesiones espaciales, compuestas por objetos redondos y triangulares de vuelo autónomo, descartan la influencia del viento, revelando que las manifestaciones urbanas y batallas aéreas
suelen ser interpretadas bajo el sesgo de las preocupaciones locales. Aunque escasean datos sobre desembarcos pacíficos, abundan registros de misteriosos ataques y capturas provenientes de una fuerza invisible que elevó objetos en Francia y hundió un barco pesquero en medio de una calma. Agresiones directas y enigmáticas desapariciones humanas, como el ascenso vertical del globo Saladín en La Mancha, coincidieron con la aparición de luces artificiales que navegaban contra el viento, sumándose a eventos de levitación localizada en un colegio francés y a explosiones aéreas fulminantes que hirieron a caminantes en Brooklyn. Paralelamente, Marte continuó emitiendo pequeños haces de luz proyectados desde su contorno, inundando el cielo de Inglaterra con destellos rápidos y organizados durante su oposición de agosto. En la Luna, los símbolos y las sombras se dinamizaron con la aparición de triángulos inéditos en el cráter Platón, manchas oscuras efímeras en Copérnico y el resplandor nítido del punto estelar de Aristarco, mientras que en Venus se detectaron puntos brillantes no polares que parecieron desprenderse del planeta. Posteriormente, una oleada de reportes sobre aeronaves misteriosas con formas de cigarro y grandes aletas laterales dotadas de reflectores sacudió los estados de Kansas y Texas, desvaneciéndose los objetos tras ocultarse el planeta y desafiando los intentos de la ciencia por catalogarlos como simples distorsiones ópticas. Esta fijeza atmosférica se manifiesta también en la regularidad matemática de los cañones de Barisal y en las detonaciones aéreas de Bélgica, cuyos estallidos se repetían en triples con intervalos constantes que sugerían una clara intención de señalización acústica desde una región inmóvil en el cielo local. Fenómenos de concusión aérea sacudieron igualmente a Madrid, con explosiones celestes que reventaron ventanas y mantuvieron nubes de escombros luminosos durante horas, coincidiendo con las aproximaciones máximas de Marte, sugiriendo una diferencia de potencial eléctrico con mundos cercanos que la ciencia prefiere ignorar bajo el nombre de gravitación. Esta interacción funcional y redistribución cósmica explicaría los vacíos históricos de civilizaciones desaparecidas como la maya o la egipcia, cuyos restos y reliquias flotarían hoy en las corrientes del cielo en líneas paralelas que cruzan el sol. Por otra parte, la posibilidad de que la vida animal de otros mundos sea vertida desde el cielo encuentra sustento en las inmensas extensiones de osamentas que brotan del suelo siberiano y de Colorado, sugiriendo que las lluvias de ranas y de sustancias identificadas como sangre son vestigios de inundaciones cósmicas. Esta apertura mental permite asimilar los relatos sobre monstruos marinos que caen originalmente del cielo y la recolección de restos orgánicos momificados en el espacio exterior antes de desplomarse sobre la tierra firme. Sustancias orgánicas pegajosas cayeron en grandes cantidades en Sarthe, mientras que en Gales se observó un objeto negro de 10 pies con fisonomía parecida a un cerdo alado, seguido por la caída de una sustancia rojo-púrpura. La precisión de estos avistamientos se evidencia en objetos rectangulares con bandas coloreadas en lile, cuerpos luminosos que viajaron pegados a la luna en Arizona, y astros mutables de color luzarches que descartaban las explicaciones astronómicas oficiales. Asimismo, la Tierra registraba agresiones físicas fulminantes desde espacios vacíos, como descargas celestes letales en el monte Whitney, y las fuerzas silenciosas que derribaron soldados en Burgess, confirmando
que existen elementos invisibles que se revelan al interponerse ante el Sol o la Luna. El impacto de estas fuerzas ocultas se refleja en el pánico simultáneo de miles de ovejas en Berkshire, mientras que en el sur de Inglaterra se fotografió una isla espacial tan brillante y bien definida como la Luna convencional. Finalmente, la presencia de estructuras fijas en el cielo local se manifiesta en los espejismos repetitivos de ciudades fantasma visibles en la costa de Irlanda o sobre el glaciar de Alaska, donde expediciones científicas y exploradores descubrieron de forma nítida calles, árboles y mezquitas europeas suspendidas en el aire. El examen de estos mundos cercanos alcanzó su punto álgido cuando una fuente emitió destellos en código sobre Marte durante 70 minutos, un evento inexplicable que coincidió con las vibraciones en triple serie que Nikola Tesla recibió en su aparato inalámbrico y que atribuyó a una comunicación intencionada de origen marciano. Existe la firme sospecha de que los habitantes de la Luna intentan comunicarse con nuestro mundo durante eventos celestiales, manifestándose a través de destellos eléctricos reportados desde el Atlántico y un extraño rayo anudado fotografiado en Ohio. Posteriormente, un brillo intermitente apareció en el cráter Aristarco, antecediendo al avistamiento en Francia de un objeto luminoso rojo con núcleo resplandeciente y a una intensa barra lumínica vertical divisada en Gales, que luego se concentró sobre Cherburgo, donde un cuerpo ovalado aparecía y desaparecía misteriosamente, desafiando las explicaciones astronómicas. Ese mismo año, una serie de fuertes detonaciones acústicas en tripletes sacudieron Reading, sin un origen terrenal identificado, mientras que en Arizona, la extraordinaria formación de la montaña del cráter reveló caídas masivas de meteoritos de distintos tipos y en épocas diferentes, sumándose a explosiones históricas en Tombstone e inhalaciones masivas de piedras en Holbrook. Al aproximarse a la oposición de Marte en 1909, misteriosos destellos inundaron Inglaterra, repitiendo explosiones celestes de precisión matemática que coincidieron con variaciones en el cráter Picard y un objeto semejante a un cohete partiendo de la Luna. Una oleada de luces misteriosas y potentes haces de luz similares a reflectores barrió toda Nueva Inglaterra, intensificándose cuando Venus se acercó tanto que multitudes en Roma y Nueva York contemplaron el planeta a plena luz del día. En otra población, una aeronave desconocida conmocionó a la población al rastrear el firmamento con un reflector enorme, regresando ante una multitud antes de enfilar hacia el este y dejarse ver suspendida sobre Boston, donde se distinguían contornos oscuros detrás del faro. Simultáneamente, una flotilla de 3 luces colosales cruzó Virginia Occidental y un misterioso artefacto blanco sobrevoló Chattanooga, emitiendo el traqueteo de un motor, coincidiendo con un objeto luminoso divisado cerca de Venus por el observatorio de Manila. Tiempo después, una violenta detonación aérea sacudió Berkshire y se repitió con intervalos regulares durante 3 días consecutivos sobre Reading, sugiriendo una inmovilidad terrestre que desafiaba la rotación del planeta. Las alarmas volvieron a encenderse cuando aeronaves procedentes del mar sobrevolaron Dover y Cardiff, donde un objeto gigantesco avanzaba, dejando una densa estela de humo e iluminando las colinas con tal intensidad que la hipótesis de que se tratara de Venus quedó ridiculizada por quienes escucharon los motores.
Tras el paso de una asombrosa procesión de objetos alineados en el cielo de Canadá, los visitantes regresaron a Itzwil y Hull, proyectando luces deslumbrantes que permanecían estáticas antes de alejarse a una velocidad pasmosa. Con el inicio de la Gran Guerra, los enigmas se multiplicaron con formaciones en forma de mancuerna. Un buque negro que cruzó el sol y el hallazgo en el Ártico de un contenedor de petróleo acribillado por extraños orificios redondos sin huellas humanas en la arena. Las señales continuaron con disposiciones geométricas en el cráter Littrow, un proyectil en Shushan, y la repentina aparición de una pared negra en el cráter Aristillus, seguidos por explosiones en Cincinnati y Wisconsin, sombras rojizas lunares y una mancha solar solitaria que no dejó rastro en Greenwich. Finalmente, mientras los receptores inalámbricos en el mar captaban extrañas transmisiones interpretadas como secuencias de letras aisladas, la atención se tornó hacia las misteriosas desapariciones de los aviadores Albert Jewell sobre Long Island y el capitán Mansell James en las colinas de Berkshire, cuyo rastro se borró de manera absoluta, motivando una intensa y sistemática búsqueda aérea que no logró hallar el menor vestigio de su paradero en el Monte Riga ni en el río Hudson. Casos igualmente desconcertantes se registraron en Newark, donde numerosas ventanas aparecieron perforadas por balas de origen indescifrable, y en la ciudad de Reading, escenario recurrente de misterios celestes, donde un tremendo estallido y una sacudida local conmocionaron a la población, y aunque la ciencia argumentó inicialmente una naturaleza sísmica superficial, la ausencia de temblores posteriores y el hecho de que los instrumentos del observatorio de Greenwich no registraran alteración terrestre alguna, apuntaron de manera definitiva a una explosión ocurrida en las alturas. Una detonación similar, precedida por un resplandor cegador en el firmamento, se repitió en Michigan, Indiana e Illinois en noviembre de ese mismo año. Un fenómeno luminoso y destructivo que la ciencia convencional suele silenciar, pero que guarda estrecha relación con las marcas oscuras con tinta divisadas poco después en el cráter lunar Littrow. Esta profunda interacción entre la Tierra y el espacio exterior se manifestó nuevamente con auroras que iluminaron de forma simultánea el cielo y la luna, y en Portland, donde una tormenta precipitó del cielo relucientes fragmentos blancos semejantes a porcelana pulida, una homogeneidad material que descarta la hipótesis de un torbellino y sugiere más bien los restos manufacturados de otro mundo, tal como la misteriosa sustancia similar a la sangre que cubrió por completo 3 aldeas de China, cuyas manchas resistieron las lluvias posteriores. Los indicios de vida en el firmamento continuaron con haces proyectados desde el cráter Funerius, objetos negros irregulares parecidos a trozos de papel quemado cruzando el sol, y meses más tarde, una lluvia de ranitas sobre una granja que evoca épocas más intensas en las que el diferencial de potencial entre mundos pudo haber provocado torrentes de animales prehistóricos en un derroche de metáforas vivientes de la naturaleza. Ese mismo verano, un misterioso cuerpo luminoso fue divisado cerca del Sol, en el monte Hamilton, por observadores que resquebrajaron la rígida seguridad de los científicos exclusionistas, coincidiendo con una severa concusión en Virginia, que fue identificada por el observatorio como otra detonación aérea, anticipando el tiempo en que se aceptará que las mayores catástrofes terrenales provienen de explosiones fijas en el cielo local. En septiembre, se anunció que se creía haber interceptado señales regulares codificadas procedentes de Marte, al captar longitudes de onda extraordinarias al bordo del yate Electra, vibraciones magnéticas que bien pudieron provenir de otros mundos desconocidos
que intentan comunicarse. Toda la existencia parece responder a una seriación infinita que se repite, sugiriendo que la historia no ha terminado y que algún navegante celeste regresará de los San Salvadores del cielo desafiando los cálculos de la astronomía oficial. Un retorno glorioso donde nuevos exploradores contemplarán los mares aurorales y las fuentes del desafío eterno en un sistema geocéntrico que opera como un organismo en desarrollo superembrionario. Bajo este concepto de diseño dinámico y predeterminado, las ciencias, los inventos y los descubrimientos humanos no surgen por azar ni por mera adaptación, sino que permanecen reprimidos o protegidos hasta que llega el momento programado para su maduración y coordinación. Tal como la máquina de Langley precedió por poco la era de la aviación, el secreto del vapor aguardó a la era industrial, o los datos de las tierras americanas sobrevivieron a la censura de su época antes del viaje de 1492. Las civilizaciones y las mentes humanas actúan como unidades celulares dentro de este gran sistema cerrado, respondiendo a mandatos y estímulos superiores que derriban los aislamientos y proyectan fuerzas a través de los océanos, mientras los cielos embrionarios preparan la realización de sus espejismos y los pulsos del organismo cósmico se hacen escuchar en intervalos regulares. La confirmación de este orden se hizo evidente con una explosión estremecedora sobre Londres y detonaciones dobles seguidas de masas de fuego en Orsay, seguidas por la asombrosa lluvia de rocas ovales y cálidas que durante 4 meses azotó de forma intermitente y localizada los techos de 2 almacenes en la ciudad de Chico, California. Pese a los intentos de la policía por culpar a una catapulta, los testimonios de investigadores que presenciaron cómo las rocas se materializaban y caían en picado desde un cielo completamente azul confirman una distribución tan estrecha que denota un origen fijo en las alturas. La región de Chico ya registraba antecedentes memorables, como la caída masiva de pequeños peces desde un cielo despejado en 1885, fenómenos que demuestran la existencia de corrientes de fuerza o tierras cercanas e invisibles sobre una tierra que permanece inmóvil. Este flujo constante desde climas y regiones desconocidas en el firmamento se constató finalmente en los Alpes suizos, donde, en medio de una violenta tormenta de nieve, miles de extraños insectos exóticos, semejantes a arañas, orugas y hormigas gigantes, cayeron sobre las laderas antes de perecer ante el asombro de los naturalistas locales. La caída de insectos desconocidos en una tormenta de nieve alpina no representa el hecho más llamativo, sino la constancia de una media docena de sucesos similares en los Alpes, usualmente hacia finales de enero, donde criaturas de diferentes especies y distintos pesos específicos descendieron juntas, desafiando la explicación convencional de que un viento lejano elevó una gran variedad de objetos pequeños para segregarlos con precisión, según su densidad, pues en este acontecimiento no existió tal separación, sugiriendo más bien una naturaleza estacional o migratoria, proveniente de otro mundo y localizada en el cielo con respecto a los Alpes. Pocos meses después, se descubrieron 3 largos montículos en el cráter lunar Arquímedes, unas construcciones que parecían haber sido erigidas recientemente, mientras que en la isla de Santo Tomás de las Islas Vírgenes cayeron partículas de materia de forma continua durante varios días, un fenómeno que los lugareños supusieron de origen volcánico, a pesar de que todos los volcanes de las Indias Occidentales se reportaban en calma. La persistencia de estos sucesos
se manifestó nuevamente cuando, por cuarta vez, en un mes, un gran volumen de agua se derramó desde un único cielo local cerca de Carbondale, Pensilvania, seguido en octubre por una gran cantidad de una sustancia blanca que cayó sobre las costas del lago Michigan, impregnando las ropas de cientos de personas y el campus de la Universidad del Noroeste, donde se recogió una muestra que reveló una materia viscosa, fuerte y de textura algodonera que, al quemarse, se carbonizaba con el efecto y el olor de las plumas chamuscadas. Un espécimen que evoca las lluvias de sustancias similares ocurridas frecuentemente en la Tierra durante el mes de octubre, tanto en los trópicos y Australia como en Estados Unidos e Inglaterra, lo cual descarta las migraciones estacionales de arañas aeronáuticas terrestres y sugiere un ciclo estacional en un sentido extramundano, tal como el enorme descenso de esta misma materia sobre miles de millas cuadradas en territorio australiano unos años antes. Una y otra vez, entre los datos de estas devastaciones comúnmente llamadas terremotos en Chile, surgen declaraciones de que el cielo se encendió o de que se avistaron extrañas iluminaciones celestes, testimonios que las sociedades científicas silenciaron bajo el argumento de que provenían de personas sin conocimiento técnico, incluso durante el gran sismo en la provincia de Atacama, que cobró la vida de 1.500 personas, donde se observaron destellos inexplicables sobre el mar frente a La Serena y Copiapó. Estos datos resultan aún más impresionantes al recordar la memoria presentada ante la Academia Francesa, que afirmó que en el desierto de Atacama los meteoritos están esparcidos por el suelo en tal cantidad que se encuentran a cada paso. Objetos que, al poseer diferencias marcadas entre piedras y aleaciones de níquel e hierro, revelan con razonable certeza científica que fueron el producto de caídas distintas y no de un único evento, indicando una relación fija entre esta región chilena y un centro emisor en las alturas. Detrás de estos conceptos que a veces parecen delirantes, se ofrece la certeza razonable de que existen regiones estacionarias más allá de la Tierra, tal vez traspasando una capa giratoria en la cual las estrellas cercanas son solo aberturas y desde donde han emanado meteoros que estallan de forma catastrófica sobre Atacama, haciendo tambalear las costas de Sudamérica mientras los cielos se encienden, provocando una intimidad flamígera de destrucción y lamento entre el firmamento y el suelo chileno. El silencio que rodea a estos hechos no es más que una conspiración para ocultar la ignorancia pasada, una imbecilidad o el desinterés de una profunda hipnosis colectiva, una sedación donde los sismólogos también han contribuido a preservar la ilusión del aislamiento terrestre, manteniéndose en el olvido ante un secreto que ha sido proclamado con avalanchas de fuego desde los cielos, que ha murmurado desde los torrentes de sangre de poblaciones aplastadas y que se erige monumentalmente entre las ruinas. Como resumen final, a través de un minucioso catálogo de anomalías, se ha demostrado la constante y profunda interacción entre el espacio exterior y regiones geográficas específicas de la Tierra. Desde las detonaciones aéreas de Reading y las misteriosas precipitaciones de porcelana y sustancias orgánicas en Portland y Chicago, hasta las asombrosas lluvias de rocas y exóticos insectos en California y los Alpes suizos. Los hechos desafían de manera contundente las explicaciones de la ciencia ortodoxa.
las extrañas luces en los cráteres lunares, las señales electromagnéticas captadas en el océano y la histórica acumulación de meteoritos en el desierto de Atacama consolidan la existencia de centros emisores fijos y archipiélagos celestes en un universo interconectado, cuya censura científica solo ha pretendido ocultar una profunda ignorancia colectiva. ¡Hey! Hemos llegado así al final del fascinante libro Nuevas Tierras de Charles Fort. Mirar al firmamento después de recorrer estas páginas ya no despierta la misma fría distancia académica, sino un sobrecogedor sentimiento de proximidad y pertenencia. Esperamos que estas crónicas hayan encendido una luz de curiosidad en tu corazón y que, cuando mires las estrellas esta noche, escuches el sutil murmullo de un universo que aguarda ser descubierto. Este texto forma parte de Project Gutenberg, una biblioteca digital que pone a disposición de todos libros de dominio público. Ten siempre presente que cuando escuchas el audio de un libro o de una historia, por sus palabras y sus líneas, ya no serás la misma persona. Nos encontraremos en otro audiolibro. Un abrazo para ti. ¡Hey! De corazón. Bendiciones.